sociales. Quiero decir que el recorrido que podemos hacer en este sentido de los vídeos también nos permite continuar trabajando los temas. Agradecerle muchísimo a Alfonso López de APN Euskadi que nos acompañe hoy. Desde el grupo de participación, que ya sabéis que la coordinadora es Rosa, que además será quien dinamizará la sesión, estamos intentando trasladar experiencias de otros lugares para ver cómo efectivamente podemos incardinar la participación en las organizaciones y también en los diversos espacios, en este caso del ayuntamiento, desde una mirada que sea transformadora y no revictimizadora ni terapéutica, sino que pueda generar propuestas y recoger la voz de las personas. Y este es el objetivo de hoy. O sea que yo, sin más, ya le dejo a Rosa y a Alfonso que conducen la sesión y entiendo que habrá una exposición y después un debate. O sea que muchas gracias y cuando queráis empezamos. Pues buenos días a todos, buen día. Con Alfonso estuvimos hablando ayer para preparar un poco más, a ubicarme más a él, ¿no? Sobre cuál era la petición que hacíamos para esta charla. Le estuve explicando un poco de qué es este grupo de participación ciudadana, de ciudadanos que están utilizando, que somos la mayoría, ¿no? Los servicios sociales, que estamos en el tema, bueno, con la voluntad de crear y de ir generando participación. Y empezamos generando un grupo de trabajo con diferentes personas vinculadas a diferentes entidades y servicios, y después de 2 sesiones de hacer esto nos dimos cuenta que las personas quizás pues, no tenían la motivación para seguir trabajando con el grupo. Bueno, una charla sobre trabajo en salsa, ¿te molesta? Es que no me he traído casco. Y mira, se me ha olvidado la vida hoy. Bueno, y entonces un poco la reflexión que hicimos a partir de esta primera experiencia breve fue vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a buscar grupos que ya estén funcionando, que estén consolidados, que tengan una dinámica ya de participación en las diferentes entidades o servicios con diferentes temas que les interesen, o sea que se han conformado por diferentes motivos, pero vamos a ir allí a presentar a estos grupos que nos dejen entrar, a presentarles qué es el Consejo Municipal de Bienestar Social de Barcelona y la intención de trabajar sobre esta temática, ¿no? En concreto el acceso a los servicios sociales de base y, bueno, pues cuál es su vivencia, qué nos pueden aportar, y nosotros como grupo de participación recogeremos toda esta experiencia y sus vivencias para trasladarlas al Consejo Municipal e intentar influir en mejorar este acceso a los servicios sociales. Es un marco súper breve, ¿no? Para que todo el mundo que está conectado sepa dónde estamos ahora. Ahora ya hemos hecho tres sesiones de talleres en 3 grupos diferentes y tenemos programadas varias sesiones antes del final de verano, y entonces ya haremos un informe y veremos. Bueno, este proceso, como decía, con Alfonso hablamos de la importancia de los procesos también, pues la participación al final es un proceso que hay que ir trabajando, cuidando y sobre todo no perder el hilo, ¿no? Y llegar a tu objetivo, ¿no? Que al final es poder incidir recogiendo la voz y la experiencia de estos ciudadanos y poder incidir en mejorar los servicios, las políticas públicas, ¿no? En este caso. Este era un poco en este marco planteamos quién podía estar trabajando, y nosotros con Sonia conocíamos todos los procesos que hace APN también a nivel de España, ¿no? Las jornadas de encuentro de ciudadanos que hace pues ya bastante tiempo que funcionan. Y bueno, Sonia dijo, hombre, en Euskadi tenemos una persona que nos puede hablar fantásticamente de este tema y con un recorrido de 10 años ya, ¿no? También en este tipo de procesos. Y por eso tenemos aquí a Alfonso López, que estábamos comentando, pues que tiene una trayectoria, somos del mismo año, ¿no? Y me hacía gracia esta trayectoria, ¿no? Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por Deusto, también colegiado educador social, ¿no?
en Euskadi, en el Colegio de Educación Social de Euskadi, y desde hace años, desde el 2012, coordinador de APN Euskadi, y previamente había estado vinculado a una asociación, Gaztaroa, que es una asociación de base también, que conoce muy bien el terreno, ¿no? Desde la práctica hasta su encargo actualmente, ¿no? Y con esto, Alfonso, ya te oímos y entramos en materia. Vale, pues buen día a todos. Agradecer la invitación. He planteado un poco una charla más o menos, hablar durante media hora así y luego dejar tiempo a que me podáis hacer pues, las preguntas que consideréis oportunas o así. Bueno, voy a compartir la presentación. ¿Veis bien? Sí, vale, perfecto. Vale, pues entonces vamos a ir comentando. Bueno, lo primero es, si os fijáis en el título, he puesto la participación de la ciudadanía y entre paréntesis vulnerable, porque es realmente a lo que nos dedicamos nosotros y nosotras. O sea, no nos dedicamos a fomentar la participación de la ciudadanía en general, sino específicamente y especialmente de las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Como ha comentado Rosa, vale, ahora no avanza. Vale, sí. Como ha comentado Rosa, yo soy el coordinador de EAPN Euskadi desde el 2012 y como sabéis, EAPN en general, tanto EAPN Euskadi como EAPN a nivel estatal como EAPN a nivel europeo, nace con una doble misión. Por un lado, poner la pobreza y la exclusión en la agenda política, que es la misión por la que más se conoce a EAPN, y por otro lado, promover la participación en los derechos de las personas. Bueno, en nuestro caso consideramos que es importante pasar de las prácticas de participación a las teorías, de las teorías a las estrategias y de la estrategia a la acción. Esto nos parece clave, ¿no? Por eso, de la misión, no sé cómo decirlo, amoldamos el plan estratégico o conformamos en el plan estratégico esta doble misión en líneas estratégicas. Y la primera línea estratégica que tenemos es el compromiso con las personas en situación de pobreza y exclusión, ¿no? ¿Y qué hacemos para esto? Para manifestar nuestro compromiso con las personas. Por un lado, la visibilidad de las personas entre las situaciones de inclusión. Por otro lado, el registro de incidencias, que simplemente es un aplicativo en el cual nosotros registramos todos los mal funcionamientos de determinadas instituciones y emitimos los informes correspondientes. Por ejemplo, las personas no pueden, o no hay personas a las que los bancos les niegan la cuenta bancaria, pues eso lo registramos. Por ejemplo, el servicio de Lanbide pide un documento que no existe en determinados países. Bueno, todo eso lo registramos e intentamos intervenir con las administraciones que están provocando, con las instituciones que están provocando esa incidencia para intentar solucionarlo. Y en el ámbito de participación, que es el ámbito gordo, el ámbito fuerte, hacemos dos tipos de cuestiones. Por un lado, encuentros y por otro lado, lo que llamamos consultas. ¿Vale? Bueno. Algunos apuntes referenciales, le comentaba ayer a Rosa, yo no voy a daros mucho discurso teórico porque entiendo que lo tenéis, pero sí recordar un poco algunos referentes que tenemos, ¿no? A nivel teórico. Por supuesto que nombrar a Paulo Freire con la pedagogía del oprimido y fundamental el papel que daba al educadora, ¿no? Como no adoctrinar. Bueno, yo creo que eso es una fuente teórica muy importante. Clave Marco Marchioni con todas sus teorías de desarrollo comunitario, de democracia participativa, la labor de la escucha, ¿no? Recordar que estamos hablando de poder, estamos hablando de justicia social, estamos hablando de democracia, estamos hablando de formar parte de, ¿no? Y en este marco teórico simplemente apuntar que entendemos la participación como un proceso para que las personas vulnerables puedan incidir, puedan influir en las políticas públicas, en decisiones que afectan a sus vidas realmente, y también la participación para evitar la desafección social y política. Quiero hacer un pequeño recorrido también. Bueno, el otro día un profesor de la Universidad del País Vasco nos lo hacía en un encuentro que teníamos de participación, que es, celebramos el encuentro en torno a las elecciones. Es decir, dentro de poco va a haber elecciones. Bueno, pues hicimos todo un trabajo con las personas, pues ver qué era esto de las elecciones, a qué se votaba, qué no se votaba, y acabamos la jornada del encuentro haciendo las sesiones. Tengo una pregunta para usted, en la que se planteaban preguntas a las candidatas y candidatos a diputado general de Vizcaya, en este caso, ¿no? Bueno. Él hacía en su ponencia introductoria hacía un discurso sencillo, pero yo creo que muy significativo, que era, en general, los votos lo que hacen es constituir gobiernos, es decir, es el input mediante el cual se constituyen los gobiernos.
Y los gobiernos lo que hacen es producir políticas públicas, es el output que hacen los gobiernos, ¿no? Lo que no viene en el sistema, pero todos sabemos que existe, pero aquí no está regulado, en otros sitios sí está regulado, es el tema de los lobbies. Es decir, la gente, las organizaciones que tienen poder también influyen en los gobiernos, influyen mucho, hacen un input muy fuerte los gobiernos. Entonces, las políticas públicas no es una cadena tal cual, lineal, que las políticas públicas producidas por los gobiernos que son producidos por los votos de la ciudadanía. Esto no es solo así. Y sería por lo menos una falsedad no hacer público que hay lobbies que influyen muchísimo en los gobiernos y que tienen mucho poder, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo se sitúa nuestra población? ¿Cómo se sitúan las personas con las que nosotros trabajamos? ¿Los pobres votan? Pues no, la mayoría de las personas pobres no votan. Es decir, esa labor directa que tienen de incidir en los gobiernos, primero no la suelen ejercer y luego tampoco tienen poder para poder ejercer la otra labor que hacen otros determinados lobbies, ¿no? Las entidades sociales sí hacemos de lobbies muchas veces y eso lo sabemos hacer bien. Aquí el asunto sería cómo hacemos que los pobres, las personas vulnerables, voten y también que las personas vulnerables puedan constituir sus propios lobbies, ¿no? O sea, puedan jugar en el terreno de juego con las mismas reglas que juega todo el mundo, ¿no? También me parece importante recordar lo que es la escalera de participación. Bueno, una teoría de muchos autores, fundamentalmente Serriarien, la hace en 1969, que distingue como 8 escalones en esto que se llama la participación, ¿no? Los 2 primeros niveles realmente no son participación y luego a partir de ahí se va desarrollando, ¿no? Y esto es muy importante, la participación es un proceso y como tal hay que entenderlo. No podemos llegar de repente al nivel 8 sin haber pasado por los niveles anteriores. Eso también es importante tenerlo claro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Euskadi consideramos que nos estamos moviendo ahora en el nivel 4, como mucho, en el nivel de consulta. Entendemos que no hemos avanzado mucho más para arriba. Bueno, pero estamos en el nivel 4, algo estamos haciendo, ¿no? También hay que mirar las cosas un poco desde ese punto de vista. Bueno, y sin más, entrar un poco en la práctica, ¿no? En el año 2006, EAPN, a través de una iniciativa comunitaria igual, pone en marcha toda una estrategia de refuerzo de la propia red. Y una de las cosas que se hace es intentar sistematizar las experiencias que tenemos de participación en las entidades, pues eso, lo que decíamos antes, de la teoría a la práctica, ¿no? El análisis crítico de la práctica. Y un poco hicimos ese esquema que veis ahí, un poco pues construir un lenguaje de lectura común, la reflexión, tal. Bueno, en el 2009 llegamos a una situación un poco de parón, pero bueno. Es muy importante decir, no sé si veis en la parte derecha de la pantalla, que pone en colaboración con, esto lo hacemos con un equipo de investigación de la Universidad del País Vasco, que se llama Parte Artus, que en euskera significa tomar parte. Es un equipo de investigación, fundamentalmente de gente del mundo de la sociología, que trabaja sobre todo en el ámbito de la democracia participativa. Y bueno, nos sirve mucho para formar a personal, bueno, hay personas que están haciendo el máster de participación que hacen prácticas en EAPN y nos ayudan en los diferentes trabajos que tenemos que hacer, nos refuerzan, ¿no? La universidad desde el punto de vista teórico y EAPN desde la práctica, bueno, hacemos ahí una buena colaboración que nos resulta muy, muy interesante. Bueno, en ese nivel de desarrollo, por supuesto con gente de la Universidad del País Vasco, de la UPV, bueno, llegamos a este punto, pero un poco llegamos a encontrarnos en un momento dado en una situación de atasco. ¿Por qué se producía el atasco? Por esas 3 situaciones que veis aquí reflejadas, ¿no? Pero en un lado, las personas de las entidades, cada vez que les proponíamos un proceso de participación, mostraban desinterés, desmotivación y también frustración. No tenían confianza en los procesos que les proponíamos, veían que fluctuaban mucho el equipo de profesionales que les hacían las propuestas, no veían nunca ninguna persona como referente para poder trabajar esto y tampoco entendían muy bien qué espacio les estábamos proponiendo, si era un espacio de la administración, si era un espacio de la entidad, si era un espacio de la red. Bueno, no funcionaba muy bien eso. Por otro lado, a nivel de los equipos profesionales, veíamos con muchos miedos y reticencias. La pregunta, ¿tendrían miedo a la pérdida de poder? Pues no lo sabemos. Pero no era fácil. ¿Para qué queremos hacer esto? ¿Qué es eso de dar voz a las personas? Ya les escuchamos. Pero las personas no van a evaluar a mí, van a evaluar el servicio. O sea, este tipo no sé, de dificultades, de recelos, estaban muy, muy presentes, ¿no? Y las propias organizaciones pues se plantean, bueno, hay que tener en cuenta la opinión de las personas, pero como desde el plan de calidad, o estamos hablando de otra cuestión diferente, pero la queremos tener en cuenta o no las queremos tener en cuenta. Incluso a la hora de definir las personas qué papel juegan en la entidad, son usuarias, son pacientes, son clientes, son participantes, bueno, pues había todo un nivel de confusión, ¿no? Lo que quedaba claro es que si no resolvíamos este nivel de recelos, de desconciertos, de miedos, no íbamos a poder avanzar. Entonces, lo mejor que se hace siempre en un caso de estos es
coger el pico y empezar a trabajar, ¿no? Primero, tenemos que tener un lenguaje común. Intentamos ver qué experiencias estaban desarrollando las diferentes entidades. Recogimos las diferentes, hicimos como una guía de prácticas interesantes para la participación, nos formamos con la Universidad del País Vasco en qué era esto de la participación y generamos todo un proceso de reflexión. A partir de aquí, lo interesante era construir nuestra propia teoría, pues hacer el análisis de nuestras prácticas a la hora de conocer la opinión de las personas, establecer áreas de mejora, preguntar a las propias personas sobre cómo veían todo esto. Bueno, empezamos a trabajar y también decidimos dar un paso más. Hasta ahora muchas veces se entendía que las entidades sociales frente a la administración éramos la voz de las personas, representábamos a las personas. Bueno, pues nosotros nos quitamos ese uniforme. Nosotros no queremos ser los representantes de las personas ante la administración pública. En todo caso, seremos sus altavoces. Tenemos que conseguir que la opinión de las personas beneficiarias de políticas sociales sean tenidas en cuenta por las instituciones y las administraciones por la voz de las propias personas, no la nuestra. EAPN hará sus propuestas como EAPN y las personas harán las suyas. Nosotros tenemos que facilitar que se dé ese nivel de diálogo, de interlocución. ¿Vale? Desarrollamos dos tipos de estrategias. Por un lado, lo que tiene que ver con los encuentros de participación. Esto fundamentalmente impulsado desde EAPN estatal. Todos los años se hace un encuentro de personas en situación de vulnerabilidad, 19, 20, 21 en Toledo este año, de abril. Bueno, todos los años se hace. Aquí se elige una temática, se trabaja en entornos conocidos. Esto es un paso muy, muy, muy importante. Previo a nada, una vez elegido el tema, lo que nosotros hacemos es que se trabajen esos temas en las propias entidades, en los propios grupos donde las personas están desarrollando su vida, su día a día. En los comedores, en los albergues, en los centros de día, en los centros nocturnos. Ahí es donde, con los profesionales que están todos los días con ellos, es donde se desarrolla el trabajo fundamental. Bueno, a partir de ahí, pues se organiza el encuentro con las instituciones y administraciones que corresponda. Bueno, lo típico. Y veis abajo del todo que pone encuentro específico de mujeres. Desde hace 2 años hemos decidido poner en marcha también un grupo específico de mujeres porque veíamos que las mujeres no participaban al mismo nivel cuando estaban en un grupo solo de mujeres a cuando estaban en un grupo mixto. Y hemos empezado a desarrollar un encuentro específico de mujeres, que también nos ha planteado sus problemas. El año pasado hicimos el primer encuentro presencial después de la pandemia y tuvimos un conflicto muy fuerte, un conflicto que por otro lado está presente en la sociedad. Había una persona trans en el encuentro y había un grupo de mujeres que no la aceptaban como mujer. Bueno, en el fondo se reflejaba ahí también una problemática, una discusión que se estaba dando en la vida real. ¿Quieres que te ponga una cosita? ¿Perdón? Sigo, ¿no? Sigo, sí. ¿Perdón? ¿Me oís? Sí, Sí, te oímos, te Vale, oímos. vale, Sí. sigo. Bueno, los encuentros de participación, ¿vale? Por ejemplo, con los encuentros de participación lo primero que hicimos fue intentar que nuestra población se acercase a la administración pública, que conociese la administración y que conociese las instituciones. No queríamos hacer encuentros de participación que fuesen tipo scratch. No buscábamos scratches ni manifestaciones. Buscábamos la vinculación en los espacios de participación que toda la ciudadanía tiene también en nuestra población. El primer elemento era que conociesen el propio Parlamento Vasco. Esta foto de grupo que veis aquí es en el Parlamento Vasco. ¿Qué pretendíamos? El Parlamento Vasco, que es el sitio donde se legisla en Euskadi, como bien sabéis, ofrece que cualquier colectivo pueda ir a visitarlo. Pues nosotros pedimos hacer una visita y que se le explicase qué es esto del Parlamento a la gente. Y acudió la propia presidenta del Parlamento Vasco, no sé si la veis ahí en la mitad, y explicó a la gente pues qué era esto del Parlamento. A raíz de ahí, lo siguiente que hicimos fue pedir una comparecencia parlamentaria ya y presentar propuestas hacia este grupo respecto al nuevo Plan Vasco de Inclusión Social. Es decir, que la gente conozca la institución, conozca los mecanismos y las formas que hay de participar o de interlocutar con la administración y también sea capaz de hacer sus propuestas. Todavía no hemos llegado a que sean las propias personas quienes en una comparecencia en el Parlamento expongan lo que han trabajado. Ahí sí que tenemos que coger nosotros el documento que se ha elaborado con ellos y presentarlo nosotros. Pero es su propuesta. Luego EAPN Euskadi hace una propuesta como EAPN Euskadi diferente, la suya, ¿no? Pero bueno, aquí se planteó en concreto respecto al nuevo Plan Vasco de Inclusión Social. Vale. Otro elemento es, no se ve bien en la foto, pero al final está
personas del Ararteko, la Oficina Defensor del Pueblo, que hay aquí en el País Vasco, porque también quisimos acercar esta institución a las propias personas. Y este fue el encuentro donde las personas del Ararteko explicaron pues, qué era esto del Ararteko, la oficina, para qué podían ir allí. Bueno, el diálogo pertinente, ¿no? Bien. Bueno, para organizar todos estos encuentros, lo que solemos hacer es cuidar mucho los procesos, y para ello una cuestión que hacemos siempre es elaboramos una guía metodológica para las entidades a la hora de desarrollar el encuentro o la consulta que se trate. Aquí tenéis, bueno, pues las guías, por ejemplo, del año 2016 y del año 2017. Sin más, ¿vale? Para que veáis. Esto es muy importante, el trabajo previo. Y luego las consultas. Este apartado es al que le estamos dedicando últimamente más importancia y también que nos parece muy interesante. Hemos realizado hasta ahora consultas en el ámbito del gobierno vasco. Lanbide es el Servicio Vasco de Empleo, que es quien gestiona aquí en el País Vasco la renta de garantía de ingresos. El sistema vasco de garantía de ingresos lo gestiona Lanbide, el sistema vasco de empleo. En otras comunidades autónomas depende de servicios sociales, aquí no, aquí depende de empleo. ¿Vale? Hicimos una consulta a perceptores de la renta de garantía de ingresos respecto a la propia prestación, a la renta de garantía de ingresos, al mecanismo de acceso, a cómo se sienten tratados en las oficinas, bueno, un poco todo esto. Otra consulta, ahora, en esa os voy a entrar en detalle ahora, otra consulta que hemos hecho recientemente es con el Ayuntamiento de Bilbao, es una consulta sobre los servicios que el Ayuntamiento de Bilbao destina a las personas en situación de exclusión social. Estamos hablando de centros de día, de albergues, de centros de atención nocturna, de centros de atención diurna, de comedores sociales, del Servicio Municipal de Urgencias Sociales, todo este tipo de servicios, del equipo de calle, todo ese tipo de servicios. Y también estamos haciendo una consulta en estos momentos para la Diputación Foral de Vizcaya, que es consultar a jóvenes que en su momento fueron menores tutelados y tuteladas por la Diputación Foral de Vizcaya respecto a los servicios que se les prestó cuando estaban en ese proceso de tutela. Bueno, en el caso de la consulta del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, más o menos desarrollamos nuestro trabajo en torno a 4 fases. La primera fase, y esta es muy importante, es ajustar la demanda. Es decir, dejar claro con el propio gobierno qué demanda nos hacían, en qué consiste la demanda, qué pretendían ellos y qué resultado iba a tener esa consulta que íbamos a hacer. Y esto es muy, muy importante, porque sobre todo se trata de no generar expectativas falsas a las personas participantes. Esto es clave. Las personas tienen que saber lo que se les está preguntando, hasta dónde va a llegar y hasta dónde no va a llegar. Y esto es clave, porque si no generamos falsas expectativas y la gente se frustra. Vale. El segundo paso era organizar toda la consulta, y todo esto lo hacemos en contraste con el grupo de trabajo de AMPE en Euskadi. Tenemos un grupo de trabajo formado por unas 8 entidades que son los que hacen un poco de equipo técnico, de equipo motor de todo lo que desarrollemos aquí. El tercer paso es elaborar una guía metodológica para los diferentes talleres y grupos de discusión que se van a desarrollar en las entidades sociales para ayudar a las entidades a dar estos pasos. Bueno, esta fase es clave y muy importante. La segunda es el trabajo en grupos, es organizar talleres y grupos de discusión en entornos conocidos. Esto es muy, muy, muy importante, en entornos conocidos. No se trata de juntar a gente que no se conoce en un sitio que no conocen, con profesionales que no conocen, no, es donde ellos están todos los días, allí se genera un grupo de trabajo, un grupo de discusión para hablar de todo esto. Y se hace un primer informe con las conclusiones extraídas de los diferentes grupos. Después, hay una siguiente fase que es presentar la opinión de las personas beneficiarias, en este caso era al Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, como decía antes. Y se hizo a través de una jornada de presentación pública y grupos de trabajo para contrastar y completar el informe. Era una jornada en la que asistían unas 80 personas en situación de vulnerabilidad y unas 40 personas profesionales del Sistema Vasco de Empleo, que son los que gestionan la renta de garantía de ingresos. Bueno, y se elaboró un informe final. Aquí tenéis la noticia que salió en prensa. Bueno, la vicelehendakari y consejera de Empleo y Trabajo, responsable de Lanbide, Idoia Mendía, y nuestro presidente Aitor Ipiña, en la presentación de esa sesión de trabajo, ¿no? Esa sesión de trabajo, os tengo que decir que nos dio mucha guerra, porque las personas manifestaban mucho enfado y mucha rabia respecto al trato que recibían por parte de los equipos técnicos de Lanbide. Claro, no podíamos ir a ese encuentro y dejar que toda esa rabia o todo ese enfado surgiese así sin más, porque lo que intentábamos buscar era un diálogo. Aquí tuvimos que recurrir a la Universidad del País Vasco, a sus profesionales, y buscar dinámicas para que las personas fuesen capaces de expresar su malestar sin insultos, sin violencia, y que se pueda generar un diálogo y no una discusión de barrio, ¿no? Sino, bueno,
Un trabajo importante, muy importante, porque lo que hemos observado también es, no se trata de enfrentar a los profesionales con las personas usuarias, no, se trata de que dialoguen. Entonces tenemos que facilitar el diálogo, buscar dinámicas, metodologías, estrategias. Bueno, esa es la clave. Salió bien, salió muy bien, muy bien. Y luego la última fase es un equipo de 4 personas acompañados por mi compañera de equipo técnico. Yo mismo entregamos el informe final a la vicelehendakari y contrastamos ahí pues algunas cuestiones, ¿no? Y finalmente también se preparó una serie de vídeos y una ponencia para hacer público todo esto que se había hecho en una jornada de inclusión que hacíamos. Y todo esto, y me parece también importante ponerlo, nosotros se lo facturamos al gobierno vasco, porque hicimos un trabajo para el gobierno vasco, por el cual el gobierno vasco nos pagaba por ese trabajo, es decir, genera ingresos, estos procesos pueden generar ingresos, en nuestro caso están generando muchos ingresos, en este caso 9.000 y pico euros, y esto es muy importante decirlo, ¿no? Porque a veces es, ¿y quién paga todo esto? Pues la administración que se beneficia de esa consulta, por supuesto. Vale, otra consulta, voy a acelerar un poco porque no voy muy bien de tiempo, es la que hemos hecho en el Ayuntamiento de Bilbao, bueno, una consulta sobre los servicios que el Ayuntamiento de Bilbao destina a las personas en situación de exclusión, lo que estaría dentro de la cartera para personas sin hogar, ¿vale? Del Ayuntamiento de Bilbao. Esto está pactado dentro del Ayuntamiento, con el Ayuntamiento de Bilbao, es una de las partes de contenido que tiene EAPN con el Ayuntamiento de Bilbao, tiene un convenio de 30.000 euros al año y hacemos 2 tipos de cuestiones. Por un lado, todo el tema de participación, esto sería una parte, por otro lado, toda una reflexión o generar conocimiento sobre el tema de personas sin hogar. Y esto es un poco cómo se planteó el trabajo. Como siempre, se presentó una guía metodológica con los esquemas que veis ahí, cómo se vamos a desarrollar la consulta, una guía para dinamizar los grupos, explicar la consulta, los datos básicos, un modelo para hacer las relatorías y poner todo de acuerdo. Bueno, de todo esto, en todo este proceso participaron 13 entidades, organizamos 18 grupos focales y luego entrevistamos a 10 personas que no querían participar en los grupos, pero sí querían dar su opinión. En cuanto a género, como veis, muy pocas mujeres, 13, y muchos hombres, 116. Esto es lo que os decía antes, que si hacemos cosas mixtas, en nuestro caso estamos teniendo problemas para que las mujeres quieran participar. Esto, y bueno, pues se ve bien claro, ¿no? Bueno, y este sería el informe, el índice del informe final que se presentó al ayuntamiento. Y eso también es muy importante decirlo. Hicimos un informe final consensuado entre los diferentes grupos. En un principio queríamos también que las propias personas lo presentasen a los equipos profesionales del Ayuntamiento de Bilbao, pero no vimos clima, no fuimos capaces de organizar las cosas bien para que esto sea posible. En este caso decidimos no hacer ese proceso de contraste, sino que el contraste lo hacemos el equipo técnico de APN, presentando el informe final primero a la dirección del área, que incluye a las dos concejalías, o sea, perdón, a los 2 concejales, la directora y el director de servicios sociales, a las responsables técnicas del área, y ahora estamos presentando el informe final a los equipos profesionales. Este proceso es muy delicado porque los equipos profesionales están, iba a decir de uñas, no están de uñas, pero están muy expectantes y un poco recelosos de a ver qué ha salido. De alguna manera sienten que se les ha evaluado, que se les está evaluando. Bueno, se ha evaluado el servicio y claro, también se evalúan los equipos profesionales, pero bueno, sin más historia, ¿no? Bueno, tenemos que ir dando este paso viendo con los equipos profesionales qué es lo que nos decía la gente. Bueno, ¿qué es lo que nos decía la gente? Bueno, fundamentalmente la gente nos habla de 3 cosas que yo creo que son básicas en las diferentes consultas, en los diferentes procesos que estamos haciendo. La gente en un principio lo primero que demanda es amabilidad. Es decir, quieren ser atendidos bien, quieren ser atendidos sin ser juzgados previamente y quieren ser atendidos con tiempo suficiente por una persona, no por una máquina ni por un ordenador, quieren ser atendidos por una persona y con el tiempo suficiente para poder explicarse y poder preguntar, volver a cuestionar, bueno, un poco todo eso, ¿no? La amabilidad es una cosa que piden, la amabilidad y la presencialidad. Lo segundo que pide la gente mucho son referentes. Nosotros diríamos que piden ser acompañados o tener un referente para que les acompañe en los procesos. Lo pide claramente la gente. Las citas previas vía online, hoy pregúntale aquí, mañana pregunta allá, no saber a qué ventanilla tengo que dirigirme. Bueno, todo esto trastoca mucho a la gente.
Y luego la gente también pide que no se le maree. Para tener la prestación de vestuario tienes que ir a tal sitio. Para tener la cena de noche tienes que ir a otro sitio. Para pasar el día tienes que ir a tal sitio. Bueno, eso a la gente le marea mucho. Yo entiendo que hay gente que a veces nos interesa que se muevan para que no se estanquen, pero bueno, pues la gente se quedan ahí un poco, se quejan de eso, ¿no? También hay que entender que lo que la gente dice no es una consulta popular mediante el cual vamos a tomar luego una decisión. Es decir, no se trata que digan el 80% quieren esto y el 20% quieren esto otro. No, no. Se trata de que recojamos las opiniones que son muy diversas de las personas. Por ejemplo, hay personas que quieren que se permita a las mascotas acceder a los albergues y hay personas que no quieren que se permitan a las mascotas acceder a los albergues. Pues la diversidad que existe en toda sociedad aquí también se da. No hay que entender la consulta como un escrutinio, ¿no? Como un referéndum, sino hay que entender como la posibilidad de escuchar a las personas y ver dónde se pueden establecer áreas de mejora o qué áreas de mejora agradecería a la gente o para quién serían esas cuestiones áreas de mejora. Por ejemplo, las mujeres en servicios de grave exclusión residencial piden espacios específicos para mujeres, sí o sí, espacios específicos para mujeres. Bueno, para ir acabando, ¿qué tareas pendientes vemos o por dónde vemos que tenemos que avanzar? La primera es clara, tenemos que incrementar el número de entidades de APN que desarrollan procesos de participación. Actualmente de 40 entidades, como os decía antes, participan 10, el objetivo es llegar a que participen 20, aproximadamente el 50%. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a desarrollar procesos de formación entre los equipos profesionales a través de una guía que hemos elaborado, que tenéis ahí la portada, no sé si la veis bien o no, que es Cocina Fácil para Participar. Y hemos elaborado simulando que es un libro de cocina, dar estrategias y pistas a la gente de cómo fomentar la participación en sus propias entidades. En segundo lugar, queremos incrementar el número de consultas. Queremos que el Gobierno vasco nos vuelva a encargar una consulta. Queremos hacer consultas en Vitoria-Gasteiz y en Donostia-San Sebastián, que solo hemos hecho en Bilbao, de las 3 capitales que tiene Euskadi. Queremos hacer consultas también con la Diputación de Álava y con la Diputación de Guipúzcoa, que no hemos hecho ninguna. Y la tercera, muy importante, difundir lo realizado, ¿no? Por aquí es por donde pensamos que tenemos que avanzar. Para acabar, simplemente deciros que este manual esta guía de cocina fácil para participar la hemos financiado a través de un premio que nos dio el Gobierno vasco de prácticas innovadoras en el tema de la participación social. Nos dieron un premio de 9.000 euros y con eso, bueno, pues aprovechamos para elaborar esta guía. La tenemos en PDF, se os puede mandar, por si os resulta de interés. Bueno, así. Y lo que decía, el último punto, a difundir lo realizado. De todos los encuentros que hacemos, de las consultas no, pero de los encuentros sí, hacemos un vídeo sencillo de 3 minutos, 4 minutos, para que la gente pueda ver un poquito de qué va esto, ¿no? Eso es muy importante, porque aparte de que das a conocer lo que estás haciendo, cuando pides implicación, por ejemplo, las candidatas a diputada general o diputado general que hemos reunido este año, a todos les enviamos los vídeos de lo que ya habíamos hecho anteriormente. Y de esa forma también les quitas el miedo de a dónde voy a ir yo, a qué me voy a enfrentar yo. Bueno, ven los vídeos y ven que las cosas pues pueden estar más o menos organizadas o bien organizadas, ¿no? Yo lo dejaría aquí ya, dejaría a que podáis hacer las preguntas que consideréis oportunas. Si os parece bien. ¿Las escritas? No, se m'ha semblat. Una. Vale, pues, Vale, ahora ya me están escuchando. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Creo que hay un montón de información, de muchas, lo que decíamos, ¿no? De la teoría de la participación o la gestión de la participación que me decías ayer, el aterrizar las propuestas y esta necesidad de ver experiencias concretas como las que nos estás proponiendo. Veo que Eduard ja tiene la mano levantada, doncs, Eduard. Vale, perdona, espera un moment. T'has tret la càmera ara, Eduard. Ara, perfecte. Vale, perdona, em sentiu ara? Em sentiu? Sí. Vale. Disculpeu, parlo al començament perquè, tot i que aunque estaré conectado, si seguiré en transporte público es posible que en algunos momentos me pierda. Entonces preferiría hacer la intervención ahora. Una pregunta
desde la modestísima experiencia que tenemos en Cáritas, ¿vale? Porque hasta ahora siempre los espacios de participación han estado, aparte de las asambleas que en los proyectos, ¿vale? Donde las personas han podido aportar, ¿vale? Y se ha podido recoger lo que estaban pensando, siempre ha sido en el formato de los estudios de análisis de la realidad social, que lo último, por ejemplo, pues ha sido este año, creo, ha sido este año, el de familia e infancia, y se ha escuchado pues a 600 personas adultas, más de 600, 400 niños, niñas y adolescentes y jóvenes, y a partir de aquí se acaba traduciendo finalmente en propuestas concretas, ¿no? Propuestas. Pero es cierto que a nivel de este tipo de participación que estabas planteando, hemos empezado con una modestísima experiencia en distintas ciudades de área metropolitana, ¿vale? Y nos encontramos con algo que has aportado tú, ¿vale? Cuando decías, bueno, hay gente, ponías el ejemplo de las mascotas, hay gente que quiere que las mascotas entren en los servicios, centros de día o los recursos que sean, departamento o que sea, y hay gente que no, ¿no? Y es como, no importa, has dicho los porcentajes, vale, ya, eso lo entiendo, ¿vale? Pero todas estamos un poco, no sé, con el culo quemado, se dice, un poco cansados de estar en espacios de participación en principio, ¿vale? Donde todo se recoge, todos sabemos, los tenemos, también los tenemos en la ciudad, ¿vale? Hay lugares que son estratégicamente muy interesantes, pero tremendamente inútiles, ¿vale? Estratégicamente está bien por los contactos, pero muy inútiles cuando cualquier voz vale igual que una voz, si se registra igual que la de 40, ¿vale? Como desvirtúa finalmente los resultados, ¿vale? Lo digo porque la pregunta está en, ¿vale? Eso de no hablar de porcentajes, de cuánta gente está pidiendo aquello, porque es cierto que puede haber entonces minorías que pueden ser tremendamente invisibilizadas, ¿no? Eso de alguna manera a veces lo que nos lleva es a un listado de propuestas, ¿vale? Sin algún tipo de criterio para poder fijar prioridades, ¿vale? Porque al final hablarán los animalistas y los no animalistas, los que son ecológicos y los que querrían una dieta vegana en todos los servicios de comedor, ¿me explico? Entonces, ¿cómo tratar eso? Porque has dicho algo muy importante, que es ajustar las expectativas al principio, y eso es fundamental, saber hasta dónde podrá llegar y hasta dónde no, y qué pueden esperar y lo que no pueden esperar, ¿no? Pero claro, cuando acostumbramos a la gente a decir, no, tu opinión ha sido registrada y sale en una web o en un acta interminable, donde con aquello no se va a hacer nada, ¿no? Eso puede llevar también a una frustración, y debería haber algún sistema para poder establecer prioridades, ¿no? La pregunta está ahí. ¿Cómo trabajáis entonces eso? ¿Vale? Se ha escuchado a la gente, de acuerdo, pero vale, ¿cómo se acaban fijando como prioridades para poder tener incidencia en las políticas públicas? Esa es la pregunta. Bueno, la clave es eso, nosotros no somos quienes tenemos que tomar las decisiones de si el albergue tiene que aceptar las mascotas o no. Nosotros tenemos que trasladar a la administración pública lo que la gente ha dicho. Yo creo que una idea clave en los servicios sociales es la idea de diversidad, que yo creo que a veces no lo aplicamos mucho. Voy a poner 2 ejemplos. Desde que hay población musulmana en los comedores sociales no se come cerdo. No es que se da a elegir menú A y menú B, sino pues que no hay cerdo para nadie en la mayoría de los comedores sociales. Bueno, esto es lo que yo creo que no es un modelo de sociedad diversa. ¿Por qué no nadie nos gustaría comer un sitio y no poder elegir el menú? Y elegir 2 menús tampoco es un problema de gestión tan grave. Yo entiendo que hay problemas que pueden ser problemas de gestión, pero si tú vas a organizar y vas a decir, voy a montar 4 albergues en el municipio, oye, pues igual sabemos que hay una parte de ellos, de personas que tienen mascotas, pues igual hay que hacer que una parte de esos albergues sí sea para mascotas. Tienen que ser servicios diversos. Igual una parte tiene que ser específico para mujeres. Igual una parte tienen que ser específicos para gente que tiene problemas de movilidad y que no se van a ir al centro de día a la mañana. Y otros, o sea, los servicios tienen que ser diversos o ofrecer respuesta a la diversidad que tiene la ciudadanía. La ciudadanía de servicios sociales, por lo menos, es tan diversa como la ciudadanía en general. Y hacemos servicios uniformes para todas las personas igual.
Si estamos en el hospital, vienen y te dicen, ¿usted mañana qué quiere comer? Y te dan a elegir por lo menos entre 2 primeros y 2 segundos, por lo menos. No te dicen, no, cerdo no se come nunca en el hospital porque hay personas musulmanas. Yo entiendo que a veces disponer de pocos recursos, tener que sacar el máximo jugo a los recursos que tenemos, nos lleva a no respetar ese tipo de cosas. Pero yo creo que tenemos que dar un paso por incrementar los recursos, pero también por incrementar la calidad de los recursos que estamos ofertando a las personas. Desde ahí lo entiendo. Los servicios públicos, sobre todo, cuanto más alto sea en la jerarquía de toma de decisiones del ayuntamiento, siempre me dice, tráeme porcentajes, tráeme porcentajes, tráeme porcentajes. Bueno, nosotros le decimos, esto lo dice este porcentaje o esto le dice este otro porcentaje, pero no tomes una decisión solamente en base a los porcentajes, ten en cuenta toda la diversidad. No sé si te he contestado, Eduardo. Sí, sí, lo entiendo. Estoy totalmente de acuerdo. Sí que es cierto que a trabajar con la complejidad que da a tal variedad de opiniones, ¿vale? Porque hay gente que está apostando por los trombones, otros por los violines, otros por las guitarras, y al final hay que gestionar eso, ¿no? Entonces, no, a la hora de fijar las prioridades, estoy totalmente de acuerdo que tenemos que saber gestionar también la diversidad, ¿no? Pero la gran dificultad es cuando al final se da como el mensaje de que cualquier propuesta va a ser realmente tenida en cuenta finalmente. Eso no es cierto, no va a ser cierto. No va a ser cierto. Yo ¿vale? no sé si he dado ese mensaje, no lo quería dar. Yo creo que es... No, digo que tú. Digo de cara a las personas con las que hay que explicar muy bien esa parte que tú decías de que hay que ajustar expectativas en cuanto a esto va a ser posible, va a llegar hasta allí, pero no esperéis ni esto, ni lo otro tampoco, porque realmente el nivel de frustración es muy grande. Las personas creemos, los ciudadanos, nosotros también, ¿no? Igual, cualquiera. Pensamos que por el hecho de haber dicho algo, eso va a convertirse en una especie de realidad, ¿no? Y eso no va a ser así. Lo digo porque somos a veces responsables de generar como expectativas que acaban en ninguna parte, ¿vale? Y estoy de acuerdo en lo que comentabas, ¿no? Lo suscribo. Yo creo que no hay nadie aquí que no esté de acuerdo. Bueno, ese es un elemento del debate. Sabéis que podéis levantar la mano para hacer preguntas, porque os veo muy... para que todo el mundo sepa que cualquier persona ahora mismo es el momento de hacer aportaciones. Y veo personas muy tranquilas, que normalmente hablan mucho. Mira, ya se ríen, ya se ríen. Ya está entendido, ya está entendido. Sí. No, yo sobre esto que estáis comentando, sinceramente en los grupos que hemos estado haciendo, lo que vemos son, al menos desde mi punto de vista, son personas muy razonables, o sea, realmente sobre la temática de acceso a los servicios sociales universales de base y cómo te has sentido, etcétera, hemos encontrado realmente mucha empatía hacia la situación de los profesionales y personas que hablan con, pues sí, con unas propuestas muy razonables, en la línea de lo que decías, Alfonso, de realmente es verdad la presencialidad, que me escuchen, amabilidad. Evidentemente había algún momento, ¿no?, que explicaban alguna anécdota así, pero en general muy razonables las personas. Yo creo que cuando presentas los procesos, entiendo que también lo que decías al principio, ¿no?, el marco en el que lo estás planteando, cómo planteas de entrada cuál va a ser el proceso, hasta dónde vamos a llegar, cuál es tu capacidad de influir aquí y qué vamos a hacer con lo que nos digas. Yo creo que esto es clave, ¿no? Y al final todo, es verdad que es diferente este proceso al de las entidades, ¿no? Las entidades pasan sus múltiples filtros y acaban priorizando en función de muchos factores. Pero cuando estamos hablando de influir en una política pública, al final hay que entender que vamos a hacer propuestas para el bien común, ¿no? Y por tanto, siempre ir orientando hacia ese bien común pues sí, de la mayoría, aunque tengamos en cuenta pues la diversidad o las especificidades de cada uno, ¿no?
La Teresa ja ha aixecat, molt bé. Després. La Sònia. Me he sentido aludida. Bueno, buenos días. A ver, yo quizás voy a apuntar un aspecto que no es el que tú apuntabas, pero que a mí me interroga, porque claro, estás hablando de una participación, de unas consultas, pero yo creo que toda esta participación se queda en un nivel bajo, porque las personas afectadas no acaban de decidir. Tú hablabas de la escalera de decisiones y evidentemente la última es la decisión, ¿no? Y yo siempre me quejo de que la participación la entendemos como información, dar información. Ahora tú has hablado ya de no solo dar información, sino preguntar. Pero ¿quién decide al final? La decisión nunca es de estas personas vulnerables. Y aquí es cuando me entra siempre la duda de cómo mejoramos la participación de las personas afectadas. Esa es una pregunta. Y la segunda, que tú has hecho hincapié en que las mujeres no participan. A ver, yo creo que la participación también está en relación directa a la situación de bienestar, de posibilidades, de competencias, y resulta que siempre hay unos sectores o unos grupos que están más vulnerables que otros. Y el sector femenino siempre ha sido uno de los más vulnerables. Y entonces se encuentra que para ir a una reunión pues no puede dejar los niños, o sea, tiene unos condicionamientos que son importantes a la hora de participar, ¿no? Porque ya culturalmente, si ya estamos hablando de una cultura pues, del mundo árabe, todavía más, ¿no? Pero la dificultad de la participación femenina es difícil. Yo recuerdo en un servicio que teníamos que no venían las mujeres. Montamos una guardería al mismo momento que hacíamos el servicio. Esto el Casal del Raval también lo hace, ¿no? Y entonces el cambio fue notorio porque la participación fue mucho más alta. Entonces, claro, yo creo que está muy bien y lo encuentro muy interesante todo lo que has comentado, pero a mí siempre me pregunto es cómo verdaderamente conseguiremos una participación de los más vulnerables, de los que más lo necesitan. Ya sé que he pedido una cosa imposible, pero bueno, me gustaría saber tu opinión. Gracias. Vale, Teresa, estoy de acuerdo con las cosas que dices, pero tengo una visión un poco más posibilista. Os he puesto la escalera de participación, no me acuerdo el nombre de la autora que lo desarrolló, y va del 1 al 8. Yo he dicho que las consultas que nosotros estamos realizando, nosotros las enmarcamos en el nivel 4, o sea, estamos en la mitad de la escalera. Pero es que hace unos años estamos en el nivel 1, algo hemos avanzado, tendremos que seguir avanzando. Yo no creo que a corto plazo veamos que las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión tomen las decisiones sobre los servicios o sobre las políticas que afectan a sus vidas. No creo que lleguemos a eso, pero tampoco creo que la ciudadanía lleguemos a tomar el control de la política. Creo que la política ahora está en unos grupos muy estancos y podremos influir algo, pero no vamos a tener el control total. O sea, creo que la democracia representativa todavía se resiste mucho a dejar paso a la democracia participativa. Se resiste mucho. Pero tenemos que ir dando pasos, eso es innegable, tenemos que ir dando pasos. Nosotros hemos encontrado un ámbito donde las personas pueden influir claramente porque sí que dejan, por lo menos los ayuntamientos, ese espacio. Y es un espacio muy concreto y muy limitado. Me estoy refiriendo al tema de los presupuestos participativos. Hay los ayuntamientos que dicen, bueno, destinamos este dinero para que se haga lo que decida la ciudadanía. Nosotros ahí sí que dijimos, ¿seríamos capaces de conseguir un proyecto? Y si nos lo proponemos, lo hemos conseguido. Nosotros nos propusimos que el Ayuntamiento de Bilbao tuviese albergues para mascotas y el Ayuntamiento de Bilbao tuvo que destinar 250.000 euros a montar albergues para mascotas. Lo tuvo que hacer porque había salido en presupuestos participativos. Claro, es como utilizar una vía esta, ¿no? Pero bueno, hay que utilizarlo. El tema de las mujeres. Yo creo que en el tema, en general en la sociedad y en el ámbito de la exclusión en particular, las mujeres sufren una doble exclusión. La exclusión normal que sufre cualquier persona en situación de exclusión y luego la exclusión por ser mujer. En general, cuando se estudian y se diseñan las políticas sociales,
no se aplican adecuadamente, salvo excepciones, la perspectiva de género. Como no se aplica la perspectiva de género, se diseñan dispositivos que no están pensados para las necesidades de las mujeres, que hay necesidades específicas y propias de las mujeres y no de los hombres. El mejor ejemplo es el albergue. El albergue masivo, hay una mujer, está muerta, por eso no va. Como las mujeres no van a los albergues, no se diseñan albergues para mujeres. Siempre es como... Y las mujeres tienen que utilizar estrategias diferentes para sus situaciones de sinhogarismo a las de los hombres, porque si utilizan las normales, para ellas es muy agresivo y muy violento. Nosotros colaboramos en una tesis doctoral y entrevistamos a 125 mujeres en situación de sinhogar. Las 125 habían sido agredidas. Las 125. Empezamos a montar servicios específicos y aplicar adecuadamente la perspectiva de género, o va a ser siempre así. Si ahora el elemento fundamental que utilizamos para planificar son los recuentos que hacemos, en el caso de personas sin hogar, como los recuentos no se visibilizan a las mujeres, porque las mujeres no están en la calle, no, igual están en un hogar, a cambio, tienen techo a cambio de favores sexuales. Por ejemplo, eso lo sabemos todos y todas. ¿Qué está pasando? Hay una prostitución encubierta en ese caso, pero no acabamos de abordarlo, no acabamos de aplicar bien una cosa que sabemos desde hace tanto tiempo, que es la perspectiva de género, ¿no? Tenemos que ir dando pasos. Vale. Gracias. Muy bien, Felisa, y después tenemos otra palabra y a ver si alguien más se anima. Bien. Tienes Si no se te... Ay, No se oye, Felisa, no se oye. Perdón. ahora. Digo que, Alfonso, me alegro un montón de verte después de tantísimos años que hemos compartido muchas cosas, pero hace tiempo de eso. A ver, yo voy un poco igual que Teresa Crespo, decir que estamos en un nivel de consulta que desde mi punto de vista llevamos demasiados años en un nivel de consulta sin haber avanzado. O sea, nos hemos dejado llevar por lo que marca la administración y no hemos hecho lo que tú hoy nos estás haciendo reflexionar, que es que tenemos que subir de nivel. Y ese tiempo tan exagerado que llevamos de nivel únicamente de consulta, pues a muchos al final, realmente te va quemando, viendo que no avanzas demasiado. Yo creo que estamos en un momento, como tú bien dices, de una escalera de participación en la que nos la tenemos que marcar, porque el compromiso no vamos a llegar a la actividad política desde fuera, o no vamos a llegar a implementar políticas desde fuera, pero sí que un compromiso de participación mucho mayor del que tenemos en este momento. O sea, y mira que aquí en Cataluña tenemos la tira de foros de participación dentro de la administración. Bueno, nada más darte las gracias y un poco estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que estás hablando. El tema de mujeres nos está pasando también, o nos ha pasado también aquí, que todo lo que son albergues mixtos pues se sienten sumamente agredidas. Nosotros también en el albergue que tenemos para mujeres drogodependientes y que hay la mitad son hombres y la mitad mujeres, todas ellas han recibido violencia, todas ellas han tenido robos, todas ellas han sufrido todo tipo de vejaciones que os podáis imaginar y naturalmente si no se trabaja bien el tema de la perspectiva de género, pues en un servicio como puede ser un albergue, pues vuelve a hacerse lo mismo que pasa en la calle, con lo cual la perspectiva de género es indiscutible que la tenemos que poner en funcionamiento. Nada, darte las gracias porque me parece fantástico que estemos haciendo esta reflexión conjunta. A ti y a Ecas, vamos. Vale, un apunte que creo que no lo he explicado, debería haberlo explicado mejor, y es cómo dar un paso más. Nosotros, en una estrategia que decidimos, dijimos, allí donde vayamos y nos pidan, bueno, ¿qué opina IAPN de esto? La nueva estrategia de personas sin hogar, el nuevo plan de inclusión, la nueva ley de garantía de ingresos, el decreto que regula el servicio social X y tal. ¿Qué piensa IAPN? Que lo primero que íbamos a decir siempre es, ¿por qué no consultamos a las personas? Es decir, pusimos eso, es decir, a la administración, cada vez que nos consultaban a IAPN, le decíamos, ¿por qué no consultas a las personas? Y de hecho, en unas jornadas, o sea, cuando hay el gobierno vasco, este gobierno el que tenemos ahora vigente, cuando entra, el viceconsejero nos invita a una jornada de inclusión y nos dice, ¿vosotros qué diríais al gobierno para el nuevo plan vasco de inclusión? Y nosotros le dijimos en público, asume el compromiso de consultar a las personas,
no de que decidan las personas, sino de consultar a las personas, de escuchar a las personas qué es lo que opinan y qué es lo que quieren. Y el viceconsejero cogió el reto, cogió el guante y a partir de ahí ha sido el gobierno vasco la ANVIDE, ha sido el Ayuntamiento de Bilbao Servicios Sociales, ha sido la Diputación de Vizcaya Acción Social. Bueno, vayamos dando pasos, pero también saquemos esa lanza. Nosotros participamos en muchísimos órganos que tendrán más o menos efectividad. Consejos Municipales de Servicios Sociales, Consejo Vasco de Inclusión, en diferentes órganos de participación, en las mesas de diálogo civil. O sea, el tercer sector sí tiene acceso a la administración y a hablar con los responsables políticos. ¿Por qué no les decimos que consulten directamente a las personas? ¿Por qué no hacemos de eso batalla? Por ejemplo, hacemos una batalla muy grande por incrementar el IRPF, que sea más del 0,7%. Diseñamos estrategias, discusiones, documentos, diálogos. ¿Por qué no cogemos esto como una línea estratégica de nuestra actividad, ¿no? Yo creo que ese es uno de los pasos que deberíamos intentar dar. Ahora tiene palabra Nuria, luego Sonia y está Eduard. Pues Nuria. Vale, muchas gracias. Bueno, muy interesante la exposición, las aportaciones. Yo quizás en el tema que tengo más experiencia es en el tema de colectivos migrantes, especialmente de grupos de mujeres, ¿no? Y en ese sentido sí que de alguna manera un aspecto que no sé si habéis contemplado, pero que en mi modesta opinión sí que nos ha dado buenos resultados, es el hecho de que, digamos, previo a este espacio de participación haya un espacio como de generar un proceso mixto donde estén personas no solamente de un origen, sino de varios orígenes, también personas autóctonas, todas ellas mujeres, y se genere un proceso, digamos, de interacción que genere la confianza en la validez del grupo, ¿no? En la importancia del grupo. Y entonces ahí sí que de alguna manera se da como un proceso donde cada una se abre a compartir aspectos que incluso en el propio colectivo, digamos, de origen, no habían compartido. Y me refiero a temas de violencia, etcétera, ¿no? Y en ese punto sí se puede empezar a construir propuestas de alternativas, de generar cuáles son sus voluntades, ¿no? Cuando ya previamente se hace un proceso donde ellas ven el espacio como un espacio que les enriquece, ¿no? Si no, yo creo que los otros espacios a menudo son muy de corto plazo. En estos procesos realmente hemos conseguido hacerlo durante años seguidos, ¿no? Porque el propio espacio tiene un valor que les aporta entre ellas y que les aporta fortaleciendo también sus capacidades. No sé si ese aspecto de un poco la interacción previa del grupo lo habéis contemplado en algún momento y si creéis que puede ser interesante para generar esta participación no tan puntual, sino un poco más a largo plazo. Gracias. Gracias, Nuria. Es la clave. Nosotros, para todos los procesos de consulta, de participación, se basan o nacen, tienen el pilar en lo que nosotros llamamos entornos de confianza, que son los grupos habituales donde esas personas se encuentran. Pues las personas que están en el centro de día X en la actividad tal, las personas que van al albergue nocturno y están allí en la actividad, o sea, en esos grupos naturales es donde surge todo. Al principio lo que hacíamos era juntar a gente y creábamos un grupo artificial. Eso no nos funciona nunca, de ninguna de las maneras, de ninguna. Tiene que ser todo en entornos de confianza y con profesionales de confianza. Nosotros no metemos a un experto en participación en el centro de día tal y va allí. No. Está el educador, la trabajadora social, el trabajador social, la educadora, el psicólogo, la psicóloga. Esos son los que desarrollan. Nosotros aportamos apoyos, una guía metodológica, unas herramientas, igual personal en prácticas del máster de participación de la UPV para que ayude a llevar los talleres y así. O sea, eso siempre en los entornos de confianza. Y luego también
en todos los encuentros que hacemos, que juntamos a los diferentes grupos, le damos mucha importancia también al aspecto lúdico. Y el aspecto lúdico se pueden trabajar muchas cosas. Por ejemplo, en el último encuentro nosotros tenemos un problema, me imagino que con muchos de vosotros, que más de una hora sentados no nos aguantan, porque quieren salir a fumar, no sé qué, tal y cual. Pero hay gente que se aguanta sentada. Y dijimos, bueno, vamos a dar, quien quiera salir a fumar, que salga a fumar, y quien se quede en la sala, que tenga algo. Y se les hizo un vídeo de 3 minutos de explicar quién fue Clara Campoamor, por ejemplo, ¿no? O sea, buscar como diversidades, pero por supuesto, o se basa todo en el entorno de confianza o no tenemos nada que hacer, nada que hacer. Solamente para apuntar un aspecto, como nuestra entidad es Nutrición Sin Fronteras, pues lo que hacemos, por ejemplo, es hacerlo en el marco de una cocina, ¿no? Una cocina y que sea un taller de aprovechamiento de excedente alimentario, y entonces eso se hace un primer proceso y a partir de ahí ya se genera todo un segundo espacio donde sí se puede ya trabajar de una forma distinta, es que cambia el tono de la voz, cambia todo absolutamente, ¿no? Entonces yo creo que estos procesos de interacción son importantísimos y, como tú bien dices, también con profesionales de los colectivos de alguna manera afectados si se puede, ¿no? Gracias. Muy bien, Sonia. Bueno, a ver, pues muchas gracias, Alfonso, porque realmente ha sido una exposición muy interesante, conceptual, metodológicamente, y también yo creo que por cómo has situado las dificultades, ¿no? Pienso que también nos ayuda mucho en los procesos que queremos impulsar, ver en qué punto estáis, ¿no? Y cuáles han sido las etapas y dónde veis los escollos. Yo me he ido apuntando muchas cosas, no sé si son bien preguntas, algunas sí. De entrada, de carácter conceptual. Tú has hablado del poder, has pasado muy por encima, ¿no? Por la idea de poder, pero yo creo que aquí hay algo también que conviene situar, porque ahora estamos hablando mucho en el marco de la acción social, de la mirada horizontal, y yo me temo que estamos un poco maquillando una relación que puede ser horizontal desde la lógica de reconocimiento del otro, pero que no es horizontal tampoco. O sea, a mí me parece que también hay que situar, cuando hablamos de la acción social, pues lógicamente se respeta a la persona, se le da el espacio, se le da el lugar, pero en las instituciones el lugar no es horizontal, porque al final pienso que hacemos un poco de trampa porque cogemos conceptos que suenan muy bien y los vamos repitiendo. Entonces, para mí un tema es tema poder, el tema de la participación también. ¿Qué quiere decir participación? Porque este es otro tema que ahora aparece en cualquier sitio. Hay que poner una persona con la experiencia en la mesa y dices, bueno, sí o no, ¿y para qué? Sí o no, ¿y para qué? Porque a veces incluso son entornos hostiles donde se está revictimizando a la persona o donde se la está de alguna manera invitando o interpelando a que explique su historia delante de mucha gente. Entonces creo que aquí la noción también de la participación, los límites, la privacidad y la ética se ha de poner en el centro de lo que estamos hablando, ¿no? Luego yo creo también que hay otro tema que a mí me ha parecido muy interesante, que es situar la lógica de proceso, buscar alianzas en el marco universitario, a lo mejor para definir este entramado conceptual y después caminar, ¿no?, metodológicamente, y también ver cómo evaluamos los procesos concretos. Yo creo que aquí tú hacías referencia a procesos concretos y también hacías algunas señales que también me parecen muy interesantes, o sea, porque al final el ejemplo del comedor como metáfora a mí bueno, creo que me ha ilustrado muchas cosas. Al final, que una persona no coma cerdo significa que tiene derecho a tener un menú sin cerdo, pero no significa que el que está al lado no coma nunca cerdo, porque oye, a lo mejor le gustaba mucho, ¿no? Y incluso el hecho de dar la opción de elegir a veces no es un tema efectivamente de gestión, sino de modelo. Y tiene efectos en la persona, porque no puede, le estás permanentemente sustrayendo esa capacidad. Y lo mismo con los animales, ¿no? Nosotros aquí es algo que hemos experimentado, ¿no? Porque en centros de personas, atención a personas sin hogar, en algunos hay animales y hay personas alérgicas, personas con fobia a los perros. Quiero decir que al final la diversidad es la diversidad, no es coger un gran rótulo y a partir de aquí bajarlo y al final acabar homogeneizando, que es lo que yo creo que a veces hacemos. Y dos temas muy importantes que me gustaría que nos dieras tu opinión. Has hablado de la importancia de los referentes
y de esta metodología que no es ir a un sitio con el experto en participación, sino que es trabajar con el referente profesional para que la participación quede incardinada. A mí me parece que eso tiene muchísima más lógica, pero has hablado de la resistencia de los profesionales también, ¿no? Y de las organizaciones. Que además, curiosamente o no, yo creo que no es casual, siempre que hablamos de las dificultades de procesos de participación, no solemos hablar de las resistencias de los profesionales. O sea, que nos cuesta mucho, que la gente venga, que, ¿no? Aparentemente nosotros los profesionales, ahora me voy a poner como profesional, ¿eh? Tenemos muchas ganas de procesos de participación y esto no se da porque la resistencia está no sabemos dónde, ¿no? Entonces sí que me gustaría que, si tienes también ejemplos de cómo habéis podido trabajar eso, en qué momentos lo habéis podido, ¿no? Supongo que ha habido momentos bisagra o momentos de inflexión donde se ha podido introducir más el cambio. Bueno, esta lógica incluso te diría, si hay un reconocimiento de la resistencia en ese punto, también es interesante. Gracias. Vale, por partes, mira, el poder. Cuentan una anécdota, pero yo no la tengo documentada, por lo tanto no lo suelo decir, pero dicen que cuando Jacques Delors era presidente, Jacques Delors, que sabéis quién es de sobra, cuando era presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors fue un poco el impulsor de la Plataforma Social Europea, de la Platform Social, ¿no? Y él les planteaba la plataforma social. No lo tengo documentado, me lo han comentado, pero no lo tengo documentado. Lo debería documentar, pero la anécdota me vale. Que decía, el tema de la pobreza y la exclusión es tan importante que siendo el Parlamento Europeo el legítimo para tomar las decisiones que tiene que tomar, no es suficiente. Porque el problema es muy grave y afecta a mucha gente. En aquel momento creo que afectaba a 80 millones de personas en Europa. Y él decía, aunque la legitimidad que nos hemos dotado, el marco jurídico, nos cualifica suficientemente, seríamos tontos si no reconocemos que necesitamos ayuda para esto. Y él se comprometió a fomentar la plataforma social y un poco ahí nace AP en Europa, y también se comprometió a recibir una vez al año a personas en situación de pobreza y exclusión y por lo menos escucharlas. Jacques Delors, cuando fue presidente de la Comisión Europea. Yo preguntaría ahora, quienes ostentan las concejalías de acción social y las alcaldías de los municipios estarían dispuestos a ese compromiso, a recibir una vez al año a las personas en situación de pobreza y exclusión y simplemente escucharlas. No comprometerse a que iban a tomar decisiones en función de lo que dijesen las personas, sino a escucharlas. Pues Sonia, creo que ese compromiso hoy día muchos de los políticos y políticas no estarían dispuestos a aceptarlos. Ahí estamos hablando de poder. ¿Qué pasa? ¿Por qué no queremos transformar eso? ¿Por qué la democracia representativa es lo que parece ser que nos cubre? ¿Por qué nos da miedo movernos? Bueno, pues ese es un tema que tenemos que trabajar. Segundo tema que quiero comentar. El tema de la participación a veces, yo os voy a poner un ejemplo. Cuando el nuevo gobierno vasco perdonad que insista, pero me parece muy significativo, organiza las jornadas de inclusión, pide a EAPN que hable de cómo tendría que ser la inclusión. Pide a EAPN, a la entidad. Nosotros le decimos, consulta a la gente. En las segundas jornadas, en las cuales tú también asististe, Sonia, ya no asistí yo solo y expliqué lo que yo, sino dije, hemos hecho esto con las personas, como no queremos estar aquí a las personas, porque es ponerles en una situación muy violenta para ellos, ponemos vídeos y las personas hablaban a través de un vídeo. Bueno, ya es un paso más. Están presentes, no están, bueno, por lo menos no hablo ya solamente yo, sino que ellos también a través de un vídeo también hablan. Y este año el gobierno nos dice, queremos hacer una mesa y va a haber un profesor de una universidad, una profesora de no sé qué tal, y que venga una persona de exclusión. Digo que no puedes poner a la persona en esa situación. Decía, vamos a hacerlo de otra manera. Para acabar las jornadas va a haber un grupo de teatro formado por personas en situación de pobreza y exclusión que van a hacer un sketch de lo que opinan de la inclusión a través de una obra de teatro, de un sketch, de una obra de teatro. Es decir, es ir integrándoles poco a poco, pero también ir convenciendo a la administración que no puede ser que se sienta aquí a lo mío y que hable, que no, que hay que ponerles en esos procesos de unas determinadas maneras, ¿no? Hay que ir dando pasos. La resistencia de los profesionales y las profesionales es clave. ¿Se acepta? No, no se acepta. Lo que os decía antes, nosotros de 40 entidades hemos conseguido que 10 trabajen, el resto no trabajan este tipo de cuestiones. Había un compañero de Cáritas, de aquí de Cáritas Vizcaya, que nos decía, a ver, si me invitarías a organizar el tiempo libre de las personas que tengo en el albergue, ¿por qué no les dejo elegir a qué monte vamos? ¿Por qué tengo que elegir yo el monte al que vamos? Si me da igual a qué monte ir. Una cosa tan sencilla como esa, ¿por qué la tiene que decidir el educador y no la puede decidir el grupo de personas que son los que van a ir al monte? ¿No? Bueno, pues yo creo que se trata de ir levantando todo ese tipo de miedos. El miedo mayor
El miedo más fuerte que yo percibo es, en el mundo de la administración, es el miedo a que me pidan cosas que no puedo gestionar porque no tengo recursos suficientes y por lo tanto se entienda que los servicios que yo estoy dando no tienen el nivel de calidad que la gente quisiera. Y yo realmente lo que no sé es cómo gestionar lo que me piden con los recursos que tengo. Ese es el miedo que veo por parte de la administración. Y por parte de los equipos profesionales, el miedo que veo es que me están evaluando a mí, igual piensan que yo lo hago mal. Lo siento, pero eso es lo que veo. Es básico, ¿no? Si pudiésemos escuchar a la persona con la que trabajamos, qué opina de cómo hacemos, y es... ha resultado muy a veces difícil. Por ejemplo, muchas de las personas a las que hemos consultado se quejaban de los servicios de seguridad de determinados servicios municipales, por ejemplo, de los albergues. Se quejaban de los equipos de seguridad, de los profesionales de la seguridad. ¿Por qué? Porque a veces hacen una función coercitiva que exceden de su papel. Lo sabemos todos y todas y nadie le pone el cascabel al gato y dice, perdona, tú aquí no estás para esto, estás para estas otras cosas. Y tenemos un problema con los equipos de seguridad, que son equipos de servicios sociales, porque ejercen su rol también dentro de los ámbitos de los servicios sociales, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí tenemos mucho que avanzar y tenemos mucho que analizarnos nosotros y nosotras mismas, ¿no? ¿Por qué nos da tanto miedo eso? No sé si te he contestado, Sonia. Gràcies. Molt bé. Eduard i després Felisa. Nada, 3 destacados o titulares y una pregunta sencilla. Me quedo con, por un lado, la importancia de los lobbies, ¿vale? La semana pasada tuve la oportunidad de poder hablar tiempo con un diputado belga y en la línea con lo que tú comentas, que ya no solo hay las contradicciones internas en cada uno de los grupos, en este caso el Parlamento Europeo, donde hay una amalgama de partidos de distintos países en cada uno de los grupos, sino dice, si conocierais realmente la importancia, os dierais cuenta de la importancia de los lobbies en cuanto a cómo acaban condicionando las políticas que se acaban y las decisiones que se acaban adoptando por el Parlamento Europeo, os preocuparíais mucho más en incidir o llegar a ellos o convertiros en lobby de presión política. Eso por un lado, ¿no? Esa importancia que es muy gráfico en aquel dibujo, en aquel esquema que has dibujado antes, ¿no? La segunda segundo titular, me quedo con la importancia de no pensar en grupos de participación artificiales, sino grupos de seguridad, en espacios de seguridad para las personas y de confianza, ¿no? Que eso lo encuentro como una aportación muy interesante porque muchas veces también hemos intentado forzar en grupos artificiales donde la gente no tiene confianza o no se siente segura, ¿vale? Eso por un lado. La segunda lado. La tercera cosa es la importancia de los referentes, ¿no? Ya no solo, como hablaba Sonia o tú mismo, pues las resistencias de los profesionales, sino es que cambiamos cantidad y hay cantidad de peña que está pasando por la vida de la gente, con lo que la relación de vínculo y de confianza no se pierde. Y en eso deberíamos no sé cómo hacerlo, pero como cuidar que haya cierta estabilidad en los referentes, ¿no? De las personas. Y la última es la pregunta, ¿no? Que entiendo que debo ser el único ignorante y que todo el mundo debéis tener un máster en esto, pero como todos y todas nos hemos quedado con lo de los 8 niveles, ¿no? Y tú hablabas de los 4 y pensaba bueno, yo creo que todas pensábamos en dónde estamos nosotros, nosotras. Hemos hecho intentos seguramente en varios de los escalones, no sé cómo entidades donde nos posicionamos cada uno, pero ¿qué rábanos es no sé si es el 5.º escalón de apaciguamiento? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que suena como vamos a repartir Valiums. ¿Qué es eso? Creo que era apaciguamiento lo que he leído. Sí, bueno. A ver, el experto que nos lo ha... Alfonso. Sí, mira, el 5.º nivel el autor lo define, ¿eh? Yo no he querido poner la definición, pero es apaciguamiento o aplacador. Se aceptan algunas propuestas de la ciudadanía que sirvan como muestra de las intenciones de quienes ostentan el poder, pero sin permitirles ser partícipes reales de las decisiones globales. Ese sería el nivel de apaciguamiento. Vale. Vale, el catalán ha chocolate al lloro, ya lo entiendo, vale. Gracias. Me has aclarado la duda. Está silenciado. Feliz A ver, ahora, sí. bien.
Mirad, yo lo que creo es que la participación de las personas con las que estamos trabajando, de los usuarios, etcétera, que tenemos, es imprescindible, pero desde otro punto de vista. Están absolutamente estigmatizados. La culpa de su situación es de ellos. Eso es como se percibe y se vive socialmente. Y nosotros, desde nuestro punto de vista, tendríamos que trabajar con ellos son consecuencia absoluta de la situación política y social. Visto la situación desde este punto de vista, la participación no es vejación, sino es activismo. Y esto tendríamos que buscar la estrategia para hacer no todo el mundo puede ser activista, pero sí que de todo el volumen de población la que tenemos, si nuestra visión de respeto y son una consecuencia de esta situación social, ellos pueden ser activistas de su causa y no ser nosotros solos los que vamos en nombre de ellos. Y esto es imprescindible que demos la vuelta y que lo trabajemos. Lo trabajemos con familias, lo trabajemos con usuarios, lo trabajamos con personas mayores, con drogodependientes o con cualquier situación en la que haya vulnerabilidad. O sea, es algo que tampoco creo que las entidades lo estamos haciendo suficientemente de forma organizada y pensada. Estamos haciendo que participen y en esa participación incluso pobres que se ponen delante explicando su situación. No. Se ponen como activistas. Y eso, desde mi punto de vista, lo que hacen es potenciar su capacidad y su responsabilidad conjunta en la situación, en mejora de la colectividad. Nada más. Muy bien, pues tenemos Es que nos quedan como 10 minutos. Lo que vamos a hacer es que Marc quiere hacer una pregunta y entonces le doy la palabra a Alfonso para que recojas lo que ha dicho Felisa, lo que pregunta Marc y vamos cerrando porque nos daría para otra sesión, pero venga, vale. Marc. Yo quería preguntar, quizás es mala pregunta, vistas las dificultades para dar fundamentos sólidos a este nivel de consulta, pero yo quería saber si teníais algunas experiencias que resulten particularmente interesantes y que puedan señalar como un camino de futuro para ir más allá de este nivel 4, quizás a nivel internacional o alguna a nivel nacional, no sé. Vale, empezando por esta última. Mira, yo os propondría lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos metidos. El Ayuntamiento de Bilbao está elaborando su nuevo plan de actuación para para atender el sinhogarismo en Bilbao. Nosotros le hemos dicho, ¿por qué no tienes en cuenta qué dice la gente? Y hemos recogido el informe de la consulta que hicimos sobre los servicios que se prestan a las personas sin hogar y lo hemos reforzado con una entrevista a 30 personas sin hogar sobre los servicios que el Ayuntamiento de Bilbao presta. Lo mismo que la empresa consultora que va a desarrollar el plan me va a entrevistar a mí, va a entrevistar al concejal de no sé quién, va a entrevistar a no sé quién, no sé cuántos. Nosotros hemos entrevistado a 30 personas y hemos recogido esa opinión. Seguramente el Ayuntamiento de Barcelona tiene procesos de estos abiertos miles. Bueno, miles o unos cuantos. Igual ahora no es el momento porque estamos en plena campaña de elecciones, pero conseguir que en esos momentos en los que se va a definir algo, una de las voces que se haya escuchado, una de las opiniones que se haya recogido, uno de los folios que se mete en la carpeta es lo que dicen las personas y se saca eso mediante un proceso bien construido, bien organizado. Ese es el mejor referente que creo que podría servir. Yo creo que no se puede ir del 1 al 8. Hay que ir del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6. No se puede ir del 1 al 8. Eso no se va a poder hacer así. No tengo ninguna referencia que darte más que las experiencias que te he comentado. No sabría decirte más, ¿no? Y respecto a lo que decías, Felisa, mira, una cuestión que me quedó muy clara en un congreso de UNAD, en unas jornadas de UNAD en el Escorial, vino una persona a hablarnos de captación de fondos, fundraising, que llamamos entonces, que nos volvíamos locos, que había expertos que nos ayudaban a captar financiación y tal. Nos explicó una cosa que a mí se me ha quedado grabada, y dice, en políticas sociales hay dos tipos de colectivos, colectivos delfín y colectivos tiburón. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciudadanía percibe que hay ciudadanía con problemas que tiene que ser ayudada, que está bien vista,
que genera lástima o una sonrisa, ternura, como genera el delfín. Son las personas con discapacidad, los menores, sobre todo si tienen cáncer, son la leche, la infancia en general. Y hay colectivos que son vistos como el tiburón, mejor lejos que si estoy cerca me va a hacer daño. Son las personas con problemas de adicciones, son los inmigrantes magrebíes, son este tipo de población los que la ciudadanía ve así. Y ese es un problema muy grande que tenemos, porque una administración pública puede justificar muy claramente que destina dinero a la infancia. De hecho, la mayoría de los ayuntamientos de España tienen el acuerdo ese de ayuntamiento que desarrolla políticas adecuadas para la infancia y así. Ninguno tiene un acuerdo para desarrollar políticas adecuadas para las personas migrantes magrebíes o para las personas sin hogar. No, incluso muchos ayuntamientos no quieren decir todo lo que están haciendo con las personas sin hogar porque piensan que eso les va a restar votos en las próximas elecciones. Tenemos un problema muy serio. Nuestro colectivo no está bien visto socialmente. Vale, yo no sé si voy a poder cambiar la imagen de las personas, no lo sé, pero sí puedo intentar pelear para que sus derechos no sean vulnerados. Celebramos mucho el 17 de octubre, Día de la Pobreza, y celebramos poco el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, ¿no? Igual deberíamos también darle por ahí un poco. Pues, bueno, colofón final, ¿no? El enfoque de derechos a mí me ha parecido muy... En tu explicación de esquema he pensado mucho, como decía Eduard, primero en mi entidad, ¿no? Al final, cada uno en mi casa, ¿qué hacemos, ¿no? En la organización. En este caso puedo pensar en el Casal dels Infants y también en ECAS, ¿no? En la federación, pero... está claro que hay que poner mirada, enfocar y tener voluntad, ¿no? para trabajar este tema. Creo que hay que pasar, ¿no? Hay que poner método, ¿no? Que eso que pasar de la teoría, ¿no? Y bueno, también la voluntad tal, pero luego hay que pasar con método de la teoría a la práctica y probar y hacerlo y ir resolviendo todas estas inquietudes, ¿no? Y contradicciones y cosas perplejas que nos vamos encontrando, pero al final en la práctica es donde resolvemos estas cosas. Y yo también creo que hay que priorizar, o sea, al final hay que liberar recursos para esto, que es la pregunta que te hacía ayer, ¿no? Es decir, pero aquí hay recursos que primero puso EAPN, entiendo. Alguien puso esa mirada, puso esa voluntad, se formó con la universidad, ha puesto método, ha ido aprendiendo y pone recursos. Y como entidades también hay que priorizar esto, ¿no? Y poner recursos aquí y a lo mejor liberarlos de otros temas, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí tenemos tenemos un elemento a reflexionar, todos nos llevamos como deberes, pero en todos estos niveles, ¿eh? En nuestra entidad, en las federaciones, en la administración local, autonómica, europea, o sea que con este enfoque de derechos que nos hace ir claramente hacia la participación de todas las personas. O sea que encantada de esta sesión. Y no sé, Sonia, digas algo. Siempre hay que dar... No, hombre, muchas gracias, Alfonso. Yo lo que sí te quiero agradecer, ya lo he dicho al principio, es que compartas todo este proceso, ¿no? Yo creo que aunque has señalado las dificultades, es evidente que APN Euskadi habéis hecho un recorrido del que nosotros queremos también aprender. Es uno de los objetivos que tenemos, por lo tanto amenazamos con posibles encuentros futuros, ya veremos en qué marco y contexto, pero seguro que continuamos estirando de vuestro conocimiento y agradecértelo, y además a nivel personal siempre es fantástico encontrarte de nuevo, ya lo sabes. ¿Vale? Lo dejamos aquí, os agradecemos a todas la participación. Os haremos llegar la guía, aunque la hemos puesto en el chat, con el vídeo también para que podáis difundir y bueno, y seguimos hasta la próxima, ¿de acuerdo? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.